Ernesto Kruger, otro emprendedor serial e innovador por convicción, arquitecto empresarial y generador de ideas de nuevos modelos de negocios y empresas, socio fundador de Kruger Corporation, una multinacional con operaciones en Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Panamá y Perú. Tiene 27 años de experiencia como arquitecto empresarial y especialista en blockchain, ciberseguridad, además de ser un experto en estrategia, procesos, metodologías de proyectos y gestión de servicios de tecnología de información y gobierno electrónico. En este encuentro nos hablará sobre qué es el blockchain y su impacto en la industria de los seguros. Por favor, lo recibimos también con un fuerte aplauso. ¿Es con esto? Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación a FEDESEG y a FIDES y a mi amigo Patricio, que es el culpable que esté aquí. Bueno, yo quisiera saber antes que nada de todos los amigos, caras conocidas, ¿quién sabe aquí algo de blockchain? Lo bueno es que el anterior solo habló unas 2 láminas y me salvó. Pero ¿quién sabe de blockchain aquí? Alce la mano, por favor, para alguien hace así o algo así, ya por ahí. Ok, entonces comencemos a ver cómo esto va a afectar en la industria de los seguros, ¿sí? Bueno, antes que nada, ¿en qué época vivimos? Yo voy a ir rápido porque básicamente ya ha hablado el predecesor acerca de esto. Vivimos en la cuarta revolución industrial, donde básicamente, ¿qué movía el mundo? Que en este caso fue la mecanización a través del vapor, fue la primera. Después vimos, ¿qué movía el mundo? Era la electricidad, ¿sí? Más o menos estamos hablando de 1870, y casi 100 años después aparece ¿qué mueve la economía y todos los elementos? La electrónica. Y en ese sentido, llegamos al 2016. Y la pregunta es, ¿qué mueve hoy en día el mundo? Y en este caso mueve la transformación digital, los algoritmos. Y de eso ustedes han visto ya algunos ejemplos, con algunos que ya, ¿cómo se llamaba el amigo anterior? No sé, para darle por nombre. Gabriel, que Gabriel ya lo dijo, y de alguna manera estamos ante un modelo de tecnologías exponenciales o disruptivas. ¿Cómo cuáles? Pero bueno, antes de eso, la clave de todo está en el procesamiento. Ustedes en este momento están procesando información al verme a mí. Y entonces, en ese procesamiento, ¿cuánta cantidad de procesamiento tienen? Es millones de procesamientos que ustedes están este rato. Y el hombre trata de emular eso. Y el fenómeno de la tercera revolución industrial se logra por sintetizar tan fuerte la capacidad de unos y ceros para procesar. Y eso es la historia que vemos cada cierto tiempo, 2 años se duplica, cada 18 meses se duplica la capacidad de procesamiento. ¿Y esto qué logra? Bueno, que hoy en día el impacto es brutal en lo que ustedes ven desde el punto de vista de tamaño, por ejemplo. Entonces ustedes este rato, alguien se olvidó el teléfono en su casa, imposible, ¿no es cierto? Porque necesitan toda esa capacidad de procesamiento para trabajar y para vivir. Me encuentro con una persona y no me acuerdo cómo se llama, le tomo una foto, ya sé quién es. No sé, ¿no les está pasando eso ya? Entonces, esa capacidad es lo que hemos logrado gracias al procesamiento. Entre el 2017 y el 2018, ustedes lo pueden ver en el internet, ahí está la fuente. Solo fíjense en cómo ha pasado la parte, por ejemplo, de Netflix. Alguien no ve Netflix seguro aquí, ¿no? Alguien no se engancha a las series, ¿no es cierto? Porque ustedes se pasan solo trabajando, ¿cierto? La pregunta que yo les hago es, 70,000 horas miradas en un minuto. Y si se fijan hoy en día, 266,000, las series están mejores. Pero es esa capacidad de digitalización que tenemos que hace que haya más velocidad y cosas así. O qué decir, por ejemplo, de las búsquedas en Google, de 3.5 a 3.7 millones. O vamos a algo más sencillo, el bajarte las apps que tienes, 342,000 a 375,000 por minuto. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, esto ya ustedes lo pueden ver, y hay el aparecimiento de nuevos elementos que ustedes de pronto no lo conocen, pero en la comunidad underground, o en la comunidad esto ya existen, como Twitch. ¿Alguien conoce Twitch? Tú eres gamer. Esa es una comunidad de juegos, y les comento que los seguros pueden tener una oportunidad ahí. Y hay 936,000
vistas por segundo, por minuto. Entonces estamos en una situación, ¿ustedes han escuchado de Tinder? Capaz que no, ¿no? Sí, ¿alguien usa Tinder? Nadie usa Tinder. Pero en esa plataforma hay 990,000 empajeramientos, no sé, y 1.1 millones en tan poco tiempo, ¿sí? Entonces, esa capacidad de ustedes de procesamiento que ustedes están viendo es gracias a la tercera revolución industrial. ¿Y eso qué ha permitido? Eso ha permitido que básicamente aparezca la cuarta, que inicialmente nace en esta publicación, ¿no? The Economist, salió esta portada y decían la tercera revolución. Pero miren, si cuentan 1, 2, 3 y dicen tercera, después de la digital. Entonces, en realidad, ya después del consenso se llama cuarta. Y esa es la cuarta revolución en donde básicamente ya vimos un poquito anteriormente cómo a partir de la mente, del diseño, aparecen elementos físicos producidos dentro de lo que ustedes pueden de alguna manera estructurar en base al pensamiento. Entonces, es decir, se puede fabricar cosas y el ejemplo más que estamos viendo ahí es la impresión 3D. ¿Ok? Entonces, y ahora hablemos más en detalle de la cuarta revolución industrial. Es un concepto tan grande, que yo creo que el mejor concepto es el que el señor Charles Schwab, que dice que es la convergencia del mundo físicos, digitales y biológicos. Fíjense, es como juntar todo. Algunos de ustedes seguro tienen sensores de este rato en su cuerpo, o su teléfono te está sensando, o estos aparatitos que sensan algo, o te estás midiendo el pulso del corazón. Entonces, miren la convergencia de lo biológico con lo digital y con lo físico también, porque esto a lo mejor manda una señal a algo. Implica esto una transformación de la humanidad definitivamente. Y bueno, y aquí aparecen las tecnologías disruptivas, y de esto voy a hablar rapidito. Ya hablamos, ya vieron bastante. Las telecomunicaciones de alta velocidad, el famoso 5G, y después vendrá el 6G, el 7G, y bueno, esto va muy rápido por la digitalización que estamos enfrentando. Tenemos después de eso el Internet de las cosas, los microsensores. Justo vieron el predecesor de los nanobots, por ejemplo, este tipo de cosas que ya mandan sensores y además son robots. Por eso se llama ahora el Internet de los nanothings. La revolución de los datos, que ya lo vieron, la impresión 3D y la revolución de los materiales. Afortunadamente vieron el ejemplo de impresión de órganos, ¿sí? La inteligencia artificial, que eso es algo sumamente interesante y que muchas empresas de hoy en día están usando robots solo para, por ejemplo, para chat o call centers, que ya no necesitan ni un operador y ya todo es automatizado, basado en esta tecnología. Biotecnología, ¿sí? Y eso ya vimos que hoy se imprimen ciertos cartílagos y cosas así, y con el tiempo se está ya provocando que se imprima en base al ADN ya órganos y cosas así. La robótica, los nanobots, esto que vieron, los vuelos espaciales, ¿sí? Hay una serie en Netflix que habla de un vuelo espacial, no les recomiendo, Salvation, ¿sí? Parece que es la vida de Elon Musk. Y miren, eso parece muy lejano, pero está sucediendo este rato, ¿no? Autos autónomos y eléctricos. ¿Alguien ha manejado un auto autónomo? Nadie, porque es autónomo, ¿no? ¿Pero alguien ha estado en un auto autónomo? Era para ver si estaban atentos. ¿Pero alguien ha estado en un auto autónomo? Sí. Yo he estado, y la verdad sí causa una sensación interesante, ¿no? Y yo digo, ¿y esto en Quito será posible? Sí. Bueno, es todo posible y en función de eso hay mucho. Los drones. Drones para todo, para rescatar personas, para los taxis nuevos que se ven. Hay nuevos taxis que son basados en drones gigantes, y hay como helicópteros en las ciudades. En Shanghái hay un servicio ya. Y bueno, y voilà, 11avo, blockchain. Y de eso me voy a dedicar a hablar yo, con esta introducción. Y energías renovables. Entonces, hablamos de la realidad virtual, inmersiva, aumentada y todo lo que vimos ahí. ¿Sí? Esas son las tecnologías de esta cuarta revolución y que nos estará afectando y nos está afectando desde ya. Ahora, entendamos qué es el blockchain. ¿Sí? Solo voy a hablar de la una. La demás todo el día tienen que atender para entender todas estas tecnologías, por favor. Entonces, ¿en qué se basa? En tres elementos fundamentales que a lo mejor ustedes los conocen. Primero, la criptografía, es decir, la capacidad de ocultar entre el emisor y el receptor, que nada en el medio sea descubierto.
Eso hay un elemento fundamental, esto nace gracias a esto, la criptografía se gana la Segunda Guerra Mundial con un señor que se llamaba Alan Turing, que básicamente desencripta la información que tenían los alemanes en una maquinita que se llamaba Enigma, tan bien hecha mecánicamente que fue necesario producir el primer computador allá en 1941-42 me parece, ¿sí? Entonces ese es el surgimiento del tema criptográfico, de la seguridad. El segundo principio es las redes, interconexión de redes, las P2P, en este caso, ustedes se acuerdan de Napster, cómo intercambiábamos música, no me digan que no lo han hecho, porque no estoy seguro que sí lo han de haber hecho, ¿sí? Y era gratuito. Y luego, eso lo cancelaron porque le estaba causando un mal a la industria de la música, pero dejó las bases de la comunicación entre una red. Y el tercero, la teoría de los juegos. Incluso hay un señor que se hizo una película, Mentes Brillante, que habla de esta teoría de juegos, en donde básicamente es descubrir cómo las partes ganan en base a matrices de decisión. Y la pregunta es también, se planteó un juego hace muchos años en la teoría de juegos que se llamaba de los generales bizantinos, en donde unos generales tenían que atacar, pero tenían que atacar al mismo tiempo. Si atacaban y todos tenían el mismo rango, no había un jefe, un comandante general. Entonces, ¿cómo hacer para atacar al mismo tiempo y cómo hacer para retirarse al mismo tiempo? Esa paradoja fue resuelta con esto que les voy a mostrar. Y eso es el origen del blockchain, estas tres. Esto nace en el 2008, cuando un paper escribe y habla de Bitcoin. Entonces, el Bitcoin es en realidad el origen de todo esto, pero básicamente no solo sirve para todo esto. Entonces, básicamente, ¿qué es el blockchain? Es un registro. Si ustedes le consideran, dan cuenta como es una base de datos, un registro, en donde almacenas todas las transacciones. Esto es muy importante, no se almacena, podrías almacenar un montón de registros, pero lo que almacena son transacciones. En el caso de los seguros, ¿cuál sería una unidad de transacción, por ejemplo? El siniestro, ¿no es cierto? Entonces, el siniestro es una transacción. Alguien reclama, una persona paga, y en función de eso está, digamos, estructurado todo la transacción y tú registras la transacción. La pregunta es, ¿quién registra? ¿Quién registra la transacción? Ustedes, el seguro. Entonces la pregunta que yo les hago es, ¿y qué pasaría si ustedes no registraran? Nadie confiaría en nadie, ¿correcto? Es decir, ¿cómo sé que eso hubo el siniestro y que alguien validó? Siempre hay un tercero en el camino que de alguna manera guarda los registros. Otro ejemplo, el banco. Tú me depositas a mí y se hace efectivo una vez que el banco valida que yo tengo los fondos, que ella tiene los fondos y que de alguna manera ese registro está conmigo. Es decir, me pasó ya a mí. El banco validó y me lo pasó a mí. La pregunta es, ¿quién tiene el control de la información? ¿Dónde está el registro? En el banco, ¿correcto? ¿Qué pasaría si el registro se distribuye entre todos los actores de una red y no tuviera alguien centralizado? Eso es blockchain. Un registro distribuido que está en todos los actores de una red. Por lo tanto, ¿cuál es la base del blockchain? La descentralización. Es decir, que te quita la centralización de cualquier cosa. ¿Qué se puede descentralizar? Absolutamente todo. Entonces, ahí vienen los grandes temores, ¿no? Y dicen los bancos, uy, ya no hay necesidad de bancos. Técnicamente sí. No hay necesidad del banco con blockchain, pero se necesita aprovechar la tecnología para darte otro enfoque. La pregunta en los seguros, y como yo voy a mostrar algunos ejemplos, ¿técnicamente sirve para muchas cosas? Sí. Y ese es el secreto de aprovechar una tecnología disruptiva que puede cambiar gobiernos, que puede cambiar un montón de cosas. ¿Cómo funciona? Aquí en esta grafiquita ustedes ven, una persona hace una transacción y llamen la unidad de transacción algo que tenga valor. ¿Sí? Por ejemplo, algo que tenga valor es el dinero. El oro. Algo que tenga valor es el Bitcoin. Piensen que fuera como oro. Algo que tenga valor es, por ejemplo, una casa. La pregunta, ¿ustedes titularizan los seguros? Tácitamente, supongo que de alguna forma con el reaseguro hacen algún tipo de transacción. ¿No es cierto? ¿Titularizan algo?
Supongamos que no. Entonces, algo que tenga valor en ustedes, en el seguro, que es sus clientes tienen valor. Todo tiene valor y todo lo que se puede intercambiar es transaccionable, ¿correcto? Ejemplo más fácil, para no confundirlos. Un auto, ¿tiene valor? Sí. La puedes comprar, vender, prestar, donar, regalar, etcétera, ¿cierto? Todas esas capacidades son todo lo que tiene la transacción. Y en este caso, una persona ejecuta una transacción, esa transacción se pasa a toda la red, el banco también tiene que esperar para decir sí tiene dinero el uno. Hay un momento en donde el intermediario dice sí, efectivamente está al día en su bolsa, efectivamente está todo igual, está todo al día, entonces se puede seguir adelante con el proceso. Entonces la pregunta es, en una red completa la transacción se pasa a todos y se propaga a todos. Una vez va llegando a todos, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿se ha validado la transacción como en el banco en algún momento? Tiene que validarse. Entonces, el blockchain, ¿se acuerdan de la teoría de juegos de los generales bizantinos? Para atacar al mismo tiempo y decir que todos tienen la misma información, que vendría a ser el mismo problema cada uno de los elementos de esa red que se llaman nodos, comienzan a correr un programita para resolver una adivinanza matemática. ¿Sí? Un puzzle matemático, y en el caso de blockchain, en el caso de Bitcoin, cada 10 minutos por estadística, ¡plan!, se resuelve el algoritmo que se está planteando aquí. ¿Y en qué consiste resolver eso? Es que los 4 primeros ceros, los 4 primeros números sean ceros. Y después va a acompañar los 5 primeros, y después el algoritmo va variando en función de la dificultad, y después pasa a 6 ceros, a 7 ceros, a 8 ceros. Y eso va aumentando. Entonces, lograr eso en máquinas, inicialmente las máquinas sencillitas servían y luego se van poniendo grandes máquinas. Esto que la maquinita y la red y cada nodo corren, en el mundo vulgar del blockchain se llama minería. ¿Sí? Entonces, ustedes han de haber escuchado hoy en día, ¿de qué estás haciendo? Yo conozco un montón de muchachos, yo soy minero. Ah, qué interesante. Y la mamá no le entiende, mi hijito está yendo a Nambija, creo, o algo así. Este tipo de cosas está haciendo un tipo de minería digital. Es decir, ¿qué pasa cuando la persona ya resolvió el algoritmo o el nodo resolvió el algoritmo? Tiene un premio, le dan una cantidad de transacciones, o le dan una transacción con un premio a él, y él cierra un bloque. ¿Sí? Se cierra el bloque con música. Entonces, cuando cierra el bloque, ya no hay nada que le altera ese bloque, y por más que alguien quiera cambiar la transacción, quiera revertir la transacción, ya cerrar el bloque no se puede. Y se abre el siguiente bloque con el numerito clave de identificación del bloque, que se llama hash, se conecta y se enlaza al bloque. Por eso surge el nombre de cadena de bloques o blockchain. En otras palabras, ustedes parten de esto, de la transacción que tiene quién es el que manda, a dónde va, la cantidad, y hay algo que controla como data adicional. Se propaga, no se valida todavía la transacción, ya está propagando a todos, llega la transacción mágica, la que resuelve el algoritmo, se cierra el bloque y sigue al siguiente. Esto que les he dicho es de la base de blockchain. ¿Qué logras con eso? Confianza, inmutabilidad y un montón de cosas. Por eso el Bitcoin y cualquier criptomoneda, y más de 2000 que hay, es así, se puede confiar. ¿Y qué se le puede poner en vez de una transacción que no sea una criptomoneda? Le puedes poner una bolsa, le puedes poner algo de su mundo, que yo les voy a explicar. ¿Sí? Y esa es la transacción más o menos como está el bloque, ¿no? Son puras, tiene un sellado de tiempo, ¿sí? Porque es parte de la criptografía. Transacción, 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 transacción. La transacción tiene una firma digital, los datos y los origen y el destino. ¿Sí? Esa metadata que yo les decía. Y luego se engancha un bloque con el otro bloque y con el otro bloque, con un sellado de tiempo. ¿Sí? La primera vez es difícil de entender, pero les apuesto que después cuando vean esto, los videos, va como que a digerirse.
y tranquilos, todo llega, ¿sí? Yo tampoco entendía al principio. Cuando me explicaron en Estados Unidos, yo decía, ¿y estos manes que se fumaron? No entiendo nada. Pero al final del día, esta es una tecnología exponencial disruptiva. Y créanme, les va a todos, a todas las entidades del mundo, va a cambiar muchas cosas. Los gobiernos, sobre todo, si usan bien esto, hay un ejemplo muy bonito en el mundo que usa este tipo de cosas que se llama Estonia. Y todo se basa en esto, ¿sí? Y eso hace que descentralices un montón de cosas. Para aclarar un poco cómo funciona la criptografía, es así. Tú tienes un registro, un número, ¿sí? Que se llama, llamémosle, digamos que se llame, no sé, no se me ocurre algo fácil, FEDESEC, la palabra FEDESEC, ¿ya? Le pongo el contador 0 y le mezclo y le aplico una función matemática, por ejemplo, que cada letra esté asociada a un número. Es decir, por ejemplo, la A al 1, la B al 2, la C al 3. ¿Y cómo sería FEDESEC? Traduciéndole en criptografía, la A, B, C, D, E, F. Sería el 6, 7, etcétera, etcétera. Eso es le estoy calculando un número que se llama hash. Luego, ¿me salió el primero 0? No, no me salió 0. Le sumo 1 al contador y comienzo. Y calculo otra vez en base a ese algoritmo hasta que me salga 0. La probabilidad matemática es que te va a salir 0. Tampoco fue una cosa agarrada de los cabellos para que no salga. Y una vez que sale 0, sí, ese rato se produce el consenso y todos tienen la misma base y el mismo registro de esto. ¿De acuerdo? Hasta ahí, eso. Y eso es como que fuera esto. Inicialmente es el primer bloque, así sería el primer bloque. Tienes el número de bloque. El nonce es la vez que lanzas como los dados. Piensen en los dados para que vean que son como correr los algoritmos. El hash inicial, como este es el bloque inicial, el hash inicial no existe porque es le llamamos el origen. Y después hay un número a adivinar que es la dificultad, en este caso 000. Y al final, cuando se cierra el bloque, tienes un código. ¿Ya? Vamos al siguiente. Aquí es otro nodo que tiene esto en el mundo se puede llamar wallets, y hay distintos tipos de wallets, las que ejecutan algo que son mineros, y las que usamos nosotros en nuestro bolsillo para intercambiar Ethereum, Litecoin o Bitcoin o lo que sea de esto. ¿Ok? Entonces aquí se produce la minería y hay un ingreso, en este caso en 50, por decir algo. Hoy en día, por ejemplo, al que mina y descubre el algoritmo en Bitcoin le dan 12.5 Bitcoins. ¿Sí? Claro, hoy en día hay hasta en países completamente dedicados a que su banco central hace minería. Aquí matándose por cosas y se puede hacer dinero. Ahí están las transacciones, X vende a B o transfiere la propiedad del uno al otro. Y fundamentalmente llega otro, aquí se ven los bloques, cómo se van cerrando, y las siguientes transacciones. Y así sucesivamente se va guardando los. ¿Qué logra esto? Que en una red todos tengan las mismas transacciones y no haya centralización. Ahora la pregunta es, y ahora eso yo no puedo dar el poder a todos, yo quiero tener el poder. ¿Se acuerdan que les dije que los bancos le ven como una amenaza? Entonces los bancos dijeron, no, si no puedes contra ellos, mejor únete. Fueron los primeros en hacer eso, y lo que hicieron fue consorcios, cosas, y ahora hay blockchain privados para transferencias. Es decir, se puede usar la tecnología privadamente para un uso propio, es decir, ¿quién hace la minería? La propia institución que quiere hacer. ¿Con qué objetivo? De tener confiabilidad permanente y sin alteración. ¿De acuerdo? Y aquí, en el algoritmo de Bitcoin apareció una cosita que les decía metadata, que eran unas instrucciones. Estas transacciones, ¿cómo se producen? De una persona a otra persona, o de un bien a otro bien, o de un sensor a otro sensor. Eso es lo que se produce en una transacción de intercambio de valor. Cuando se producen condiciones, yo te mando pero hay alguien que activa una persona, una inteligencia, digamos, humana, digámoslo así, por decir algo.
pero también se creó un formato para hacer intercambio de transacciones de manera automática. Y a ese intercambio de transacciones automáticas le llamaron smart contract en el mundo del blockchain. Y esto presten mucha atención porque es donde más sirve a los seguros de la tecnología. Entonces, ¿qué es el smart contract? El smart contract es le llaman básicamente, es un código que sirve para articular una transacción, verificar la transacción y ejecutar esa transacción entre dos partes, pero se ejecuta automáticamente. Sigue siendo un software, ¿ya? Y la idea es, yo programo el smart contract, es decir, como decía el ejemplo del avión, si le compro a alguien el espacio para ir más rápido al aeropuerto, si se cumple esto y estas condiciones, entonces páguele a la wallet del señor lo que yo he programado. En otras palabras, tú puedes hacer transacciones automáticas con condiciones. En el seguro, ¿qué pasa? Si el señor ha cumplido esto, páguele. Y si no ha cumplido ahora el smart contract, no se ejecuta. Y ese es el punto interesante. Y un último concepto, ya que hemos visto qué es el blockchain, de dónde nace, cómo está, cómo se propaga, cómo son los bloques. Hay algo importante basado que después de los smart contracts también es muy importante, la tokenización. Y esto va a ser muy común en ustedes, especialmente en el área de negocios que ustedes están. Todo activo en una compañía puede disponer de un gemelo digital. Ese es el principio, ¿sí? Y ese gemelo digital se llama token. Y la idea de cuando alguien diga tokenizar algo, porque van a comenzar a escuchar eso muchísimo, de hecho, ¿qué es tokenizar? Es hacer un activo digital y meterlo a un blockchain. Simple como eso. Y por ejemplo, ¿qué pueden tokenizar? Contratos, bolsas, siniestros, informes médicos, historial clínico, todos los sensores que están asociados, etcétera, etcétera, etcétera. Y tokenizar básicamente, ese gemelo digital va a tener que tener un valor. ¿Sí? ¿En qué está basado el Bitcoin, por ejemplo? ¿Cuál es el valor de Bitcoin? ¿Por qué vale, creo que ahora 4,000? ¿Por qué vale 4,000? Yo no pagará nada, me dijo una vez una mayorcita amiga mía. ¿Por qué no pagará nada? ¿Por qué paga la gente 4,000? ¿En qué está sustentado el blockchain? El Bitcoin. En nada. ¿Qué es lo que genera eso? La confianza y la red de las personas. Si ustedes sacan un billete de $1, o el que tengan, porque es jodido tener ahora billetes de $1, no sé por qué, dicen, en Dios confiamos. Léanlo. Y dicen, no, esto está respaldado por oro. ¿No? Desde el 72 ya no. Entonces, ¿qué respalda el dólar? Nada. Es la confianza del uso. Y eso es lo que en una tokenización tenemos que lograr. La confianza del bien que queremos intercambiar. Y ahora sí, vamos a ver más cositas. Esto es lo que les venía hablando, ¿no? De que el principal uso la gente lo conoce al blockchain por criptomonedas. Y hay muchas, muchísimas. Pero hay otro tipo de cosas que se llaman dApps, que basadas en blockchain se llaman Decentralized Applications. En otras palabras, aplicaciones basadas en blockchain, con este concepto que yo les he puesto. Y quiero que vean este video. Básicamente, si no hay audio, siempre hay siempre hay alguien en el medio para validar transacciones. Les llamaremos middleman. Como el banco que yo hablé, las acciones necesitan una bolsa de valores. El que determina la confianza es alguien en el medio. Para la compra y venta, el registro de la propiedad. They attest to history, that there is a clean transaction history. And they certify ability, that the buyer has the money to buy it.
siempre hay Pretty intercambio de critical valor details y when ahí you alguien don't tiene know que the person on the certificar other que side se of den the las cosas y ahí transaction. comienza Intermediaries know el and trust proceso one another. de Their validación, business is que puede based ser on tan it. grande So y they tan have more to pesado lose than gain from breaching que that trust. puede tardar. But Esto what representa if there were tiempo. a better, cheaper middleman, one that didn't add as much cost, complexity, and chance for error? There might be. It's called blockchain. Todo el and it intermediario has se the acaba potential con to blockchain. disrupt the entire ecology of intermediaries. ¿Sí? It's a distributed ledger that ¿Qué es lo que relies hemos on hablado? large Son networks of una- computers that un redundantly registro encode de transaction transacciones data que se by solving distribuyen complex y que en base al mathematical consenso equations. tienen la The misma secure información ledger todos. provides an inviolable record. If the history of an instrument Entonces is podemos tener incorruptible seguros and los datos available que to no se all alteran, parties, there's no no need cambian for a third y no party to necesitamos vouch. del middleman. Blockchain is proof of ownership. Esa es la prueba de propiedad, and ¿no es cierto? ability in non-centralized encrypted form. It's fast, transparent, and free of error. The question is not whether blockchains can cut out the middlemen in Bueno, y ahora sí entremos a la acción. ¿Y esto que les he explicado, para qué sirve? En los siguientes 15 minutos, aunque tengo un poquito más, pero les voy a explicar. ¿Qué buscan los clientes? ¿Qué buscan los clientes? ¿Qué buscamos nosotros los clientes de los seguros? Simplicidad, ubicuidad e inmediatez. Y si no pregunten ya en estudios de mercado, les va a dar a la larga esto. No gasten dinero en eso, mejor. Entonces, las empresas deben adaptarse rápidamente para tener transparencia, eficiencia y entender al cliente o tener empatía. Entender las necesidades. Esta caricatura de Kino explica mucho, ¿no? Una fila de clientes y una persona, cuando al revés debería ser una fila de personeros para atenderle a la persona. Es un cambio de paradigma y ese paradigma se da en base a muchas aplicaciones. Vamos a la primera, identidad digital. ¿Qué es esto de la identidad digital? Qué difícil identificar que la persona que dice que es, en el mundo físico es. ¿Qué usamos ahí? La cédula. ¿Sí? Y la cédula dice, pero si usted no parece de esta foto, ¿qué será usted? Y comienzan a, espere. Y no les han parado en los aeropuertos por homónimos que le dicen, espere, preste su pasaporte y venga acá un ratito al cuarto. Algunos de ustedes debe haber pasado, ¿no? Yo creo que hay un Kruger por ahí que se llama Freddy, que no sé qué diablos, pero estamos ahí siempre, a veces de vez en cuando pasa. ¿Usted no es Freddy? Digo, no, siga, venga para ver si no es Freddy. Entonces, un poco, esto significa que tú puedes identificar a tus clientes y controlar la identidad del cliente digitalmente. Y eso se puede hacer tokenizando los atributos del cliente, ¿sí? Como color de ojos, huellas dactilares y todo. Entonces, no necesitas identificarte físicamente y pedir papeles, sino que digitalmente una persona dice que es y es inmutable su identidad digital. Y esto ahorra un proceso de identificación que puede usarse en los seguros para hacer onboarding o afiliación de clientes digitalmente, porque si estamos digitalizando, estamos en el mundo de la cuarta transformación digital, la base de esto en la industria de los seguros y en los países es la digitalización, es identificar en el mundo digital, en el mundo blockchain, a la persona como tal. Ese es un primer paso para saber el KYC, que es muy famoso, que básicamente es conozca a su cliente, ¿sí? Esta es una primera aplicación. Vamos a una segunda, fidelización. ¿Qué pueden hacer con la fidelización? ¿Ustedes a sus clientes quieren fidelizarle? Claro, ¿no es cierto? La pregunta es ¿cómo? Entonces inventan promociones, si compras del seguro te damos esto, te damos esto otro, ¿no es cierto? Y algunos son tan interesantes sus programas de fidelización que les dan un programa de puntos, por ejemplo. Y en su programa de puntos dicen, bueno, ¿qué es lo que está él teniendo, la persona, en este caso el cliente? Está teniendo su capacidad de compra. Entonces lo que haces un sistema de puntos en donde le das un token. Y básicamente no es una moneda digital, cuidado, simplemente un token. En seguro de autos, si usted usa ese token en donde cambian llantas y le hacen valer por algo de valor. Recuerden que estamos intercambiando valor. Y a lo mejor no se fue en ningún momento nada de dólares, nada de nada, sino simplemente hubo intercambio y todo se hace un ecosistema de confianza en función de un token de valor.
Y eso favorece el intercambio rápido de activos entre asociados, porque los seguros es un ecosistema de muchas cosas. En salud es un conglomerado de muchas cosas, en autos, en siniestros, en fin, hay un conglomerado de actores que intervienen así. Y es así, cuando haces eso, no solo que el cliente queda satisfecho, sino que él dice, no, yo tengo mi wallet y voy a irme a cambiar mis llantas ahora con descuento de la aseguradora que es vacancísima, la aseguradora vacancísima, vamos a llamarla así. Y la aseguradora vacancísima tiene un token que va a intercambiar y después hace clearing con en este caso, el proveedor de las llantas. Un ejemplo. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Procúreme las compras, todo lo que signifique los trámites, ¿sí? En este caso hay muchas cosas para liquidar una bolsa, por ejemplo. Entonces, si le metes en un blockchain, la trazabilidad está garantizada. ¿Quién pagó esta bolsa? A ver, en el blockchain sabrías exactamente quién, cómo, a qué horas y cómo. Y no hay cómo mentir, porque es el sistema operativo de la verdad o de la confianza, el blockchain, también llamado. Y ahí vas a incrementar la transparencia, este tipo de cosas, habilitar una plataforma para intercambiar información o documentación. ¿Y qué pasa? También puedes programar smart contracts. Cuando suceda esto, mándale rápido acá. Y puede haber una firma de alguien. Es decir, se puede comenzar con blockchain en cosas muy simples a cosas muy complicadas y sofisticadas. ¿Qué pasa con el blockchain? Importante que ustedes se lleven de aquí. Como esto es una federación de seguros, ¿no es cierto? Aquí están todos los seguros, ¿verdad? La clave es trabajar en orquestación. El blockchain tiene éxito cuando hay más actores. ¿Por qué? Por el contexto que ustedes vieron, que es mientras más nodos, más actores, es mejor. Es decir, no todo resuelves con blockchain. Cuidado se llevan esa imagen de que, no, entonces voy a hacer todo con blockchain. No, depende de qué actores tienes, cómo tienes, y en función de eso se puede resolver. ¿Ok? Este es el ejemplo que más me gusta. Yo sueño con esto, ojalá se cumpla pronto. Y yo les ayudo si quieren. No les cobramos. Pero para un cliente, ¿qué friega que es reclamar una póliza de seguros? ¿O no? Vaya, pregúntales. No es una experiencia que uno dijera, wow, qué maravilla. Generalmente, por más que hagan lo que hagas, el cliente siempre está descontento en esta parte. Entonces, ¿qué se puede hacer? Una emisión con contrato inteligente. Con un contrato inteligente, tanto el usuario como el seguro saben las reglas de juego. Y esas reglas de juego son inmutables porque es un contrato inteligente. Se ejecutan entre los participantes en ese entorno que hemos hablado y automáticamente las transacciones se almacenan en función de lo que va pasando ahí. Y se va reduciendo la carga administrativa de todos los elementos que están en esta red, ¿no? Y aquí ya se evita el tema físico, es que tengo que tener el archivo físico, no, sino que simplemente se compró, por ejemplo, me choqué, señor, tome la foto del choque, pídale al policía que le dé esto, y va cumpliendo todo lo que es, ¿no? Y en un sistema, haga ahora esto. Y se han visto, no sé, en otros países es terrible cómo paran el tráfico por un choque. Cuando la otra vez, como anécdota, a mí me chocaron en España, poco. Y el señor me dice, uy, este choque está muy chiquito. Espérate un ratito, se bajó y me chocó más duro. Y yo digo, bueno, aquí coges y le sacas y un piñazo, ¿no? Y mi amigo, el que estaba al lado, espera, tranquilízate. Después, disculpa, ¿tienes tú un consenso ahí? ¿Con qué? No sé qué es eso. Espera, me sacó un papelito, me firmó el papelito y ya está. No, siga nomás chocando, les iba a decir después. Y efectivamente resolvió el tema. Todo estaba de alguna manera de que las partes, en un procedimiento estaba ya, digamos, establecido algo. Con blockchain lo mismo. O sea, claro, a uno no le gusta que le choquen, síganme chocando, no, porque no está bien. Pero eso pasó y es una anécdota que les cuento porque se puede hacer esto en función de esto en base a contratos inteligentes, donde yo cumplo cosas que en este caso llené una forma y él me firmó una forma, con identidad digital dice, yo soy tal persona, firmo esta y automáticamente el proceso es de confianza. Si alguien quiere, porque ¿qué es lo que ustedes se cuidan? De que no les roben los usuarios, porque los usuarios son unos bandidos también. Pero si tú tienes ciertos elementos de trazabilidad donde vas del tiempo, usted, y se le ocurre mentir a algún sinvergüenza, simplemente se evidencia que no sucedió eso a tal tiempo. Y el contrato inteligente no se mueve.
Esa es la parte interesante que tenemos que comenzar a trabajar en esto y este ejemplo. Les muestro otro video, por favor, el audio. En cualquier proceso de legalización de documentos se requiere mínimo 3 participantes: la empresa o banco, el cliente o proveedor y un tercero de confianza que dé fe de los acuerdos establecidos entre las partes. Así, lograr tener los documentos certificados usualmente incrementa el tiempo y los costos debido a la necesidad de la participación de terceros para dar fe de los acuerdos, las distancias recorridas y en ocasiones la falta de acceso oportuno a la información para la ejecución del proceso. Bajo este escenario, se obtiene como resultado costos y tiempos altos. Haciendo uso de la tecnología blockchain, se puede agilitar el proceso de envío de los documentos a cada una de las partes involucradas, quienes son miembros de la blockchain y que tienen acceso a la información disponible. Bajo este escenario, la empresa o banco pueden crear el documento especificando los datos del cliente o proveedor. Especificar su sello de creación correspondiente y enviarlo en formato digital inmediatamente a través de la blockchain. Tanto el cliente o proveedor como el tercero de confianza podrán acceder al documento para la revisión respectiva. Una vez que el cliente o proveedor valida la información reflejada en el contrato y acepta los términos establecidos, puede especificar en el documento su sello de revisión y aceptación y enviar la copia del documento actualizado en formato digital a cada una de las partes para la revisión correspondiente. A su vez, un tercero de confianza puede revisar la copia del documento disponible en la blockchain, verificar la aceptación de las partes involucradas, proceder a dar fe de lo establecido en el mismo a través de la inclusión de su sello de revisión y enviar la copia correspondiente con la validación realizada. Una vez registrada la información en la blockchain, la misma no puede ser alterada ni eliminada, permitiendo así mantener el historial de todo lo registrado dentro de la misma. Bajo este escenario, los costos y tiempos requeridos para el proceso de legalización disminuyen. A través del uso de la tecnología blockchain, se puede llegar incluso a no depender de intermediarios para poder realizar el proceso de legalización o aceptación de documentos. La empresa o banco puede crear el documento especificando los datos del cliente o proveedor, especificar su sello de creación correspondiente y enviarlo en formato digital inmediatamente a través de la blockchain al cliente o proveedor para la revisión respectiva. El cliente o proveedor valida la información reflejada en el contrato, acepta los términos establecidos, puede especificar en el documento su sello de revisión y aceptación y envía la copia del documento actualizado en formato digital con la aceptación o actualización realizada. De igual forma, la blockchain permite mantener el historial de todo lo especificado y o agregado sobre el documento. Bajo este escenario, los costos y tiempos requeridos para el proceso de legalización podrían disminuir aún más sin la intervención de intermediarios. Con IoT y blockchain sumado. Y bueno, esta es lo que las mismas calles de San Francisco, pero de hecho foto. Entonces a veces uno nos dice, esto de blockchain, ¿cuándo será? La pregunta es, a veces, 1889 se inventa el auto, 1990 había un solo auto, 1913 ya no había ni un caballo. Así son las revoluciones que nosotros hemos hablado hoy. Y esta tecnología sirve para mejorar la relación con el cliente, la reducción de costos, como el paperless en este caso, la prevención y detección de fraudes. Y vean, sus colegas ya están trabajando en blockchain y se llama B3E, que es el consorcio de todas las grandes. ¿Hay alguien de Liberty aquí? ¿Hace la mano alguien de Liberty? Ah, ya sabía la charla, por eso es que no venía. ¿Alguien de Zurich? Ahora está nuevo. ¿Alguien de Zurich? Ahí está. Ustedes ya están ahí, vean. Generali, Allianz, ¿no es cierto? Generali, entonces ya están trabajando ahí, ¿se dan cuenta? Y esto es una cosa, y por eso muchos actores se juntan, y deberíamos juntarnos los locales
a través de la asociación para generar el intercambio de información de bolsas o hacer cosas de ese estilo, como ya lo estamos haciendo en los bancos. Y listo. Esta frase me parece interesante. Es tiempo de aprender la nueva realidad del mundo descentralizado que les he hablado hoy. Espero haberles no confundido. De empezar a equivocarse. No tengan miedo porque esta tecnología al principio es medio raro, pero acuérdense del celular, cómo se usaba el celular. Te cobraban de entrada y de salida. ¿Se acuerdan? Y qué miedo, no, y la mamá, no, eso es la arma del diablo. Y ahora la abuelita, todos, mijito, estoy en Facebook. Así pasan todas las cosas, ¿no? De asumir riesgos para hallar el rol de las seguridad en la nueva sociedad del valor, basada en blockchain. Bueno, y nosotros estamos a las órdenes, sabemos hacer estas cosas. Muchas gracias.